están, amigos, amigas de Gremios en Red? Hoy nos encontramos visitando el espacio de la memoria La Perla con Alejandro Rossi, secretario general del SATSAI. Gracias, Ale, por tu tiempo. Para dialogar, porque la cercanía de la fecha del 24 de marzo ya se viene y queremos que nos cuentes qué sensaciones tenés a título personal primero cada vez que se acerca una nueva fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que para nosotros, tengo dos miradas que las tengo obligadamente que sostener. Primero, que es la institucional, y después que es la personal, ¿no? Nosotros como trabajadores, entiendo que es una fecha de mucho dolor, pero a la vez muy reivindicativa para los miles de compañeros y compañeras que durante la dictadura fueron detenidos, torturados y desaparecidos, y que aún seguimos buscándolos. Entonces es una manera reivindicativa de recordar a ellos, tener memoria sobre esos compañeros y compañeras que estuvieron y sufrieron la dictadura. También tenemos muchos compañeros que, gracias a Dios, pudieron sobrevivir y nos dan testimonio real de todo lo que sucedió. Entonces tenemos una mirada muy reivindicativa con respecto a eso, y para nosotros es muy importante el 24 de marzo marchar. Después tengo la personal, que es una cuestión. Mi mamá es desaparecida, a mi mamá la secuestraron, la detuvieron, la secuestraron, la torturaron y la desaparecieron aquí, en La Perla. Entonces es una mirada más personal, claramente con mucho dolor, pero de alguna manera también reivindicativa por todo lo que le tocó vivir, ¿no? Así que, bueno, para mí, de manera personal, es doloroso, pero también reivindicativo. Y si tuvieses que vincular esa historia de lucha de tu mamá con la cuestión sindical, de por qué llegas al sindicalismo, o qué te impulsa a llegar al sindicalismo, cómo llegas al sindicalismo. La verdad es que yo creo que tiene que ver con lo que significaba la lucha, algo que de grande lo asocié, ¿no? De chico siempre tuve mucho dolor porque decía que mis padres habían puesto por encima intereses de ellos por encima de lo mío, ¿no? Del hijo, ¿no? Y la verdad es que con el tiempo me di cuenta de que hay cuestiones que se llevan en la sangre y hay cuestiones que son irrenunciables, por más que uno intente ocultarlas, en algún momento salen. Y creo que la lucha gremial también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, uno puede tener de alguna manera dormido ese sentimiento, y después de a poco empieza a aflorar, y bueno, a mí me tocó aflorarlo, o sea, afloró en un momento de mi vida, y de ahí para acá no paré más. Y me parece que en algún punto se juntan los dos, porque es en realidad el interés por el bien general, por el bien colectivo. Creo que su lucha era eso, era dejarnos un país mejor de lo que estaba sucediendo con la dictadura, un país que sea soberano, un país que sea libre en el buen sentido. Entonces me parece que ese sentido de lucha y ese sentido de pertenencia que tenían mis padres a la lucha, de alguna manera lo terminé heredando yo, y a mí me apareció claramente en un momento ya más grande. En esto yo también, una historia de vida que a mí me crió mi abuela, y mi abuela sufrió mucho por la pérdida de su hija y de su yerno. Entonces es como muy fuerte todo. A mí no me dejaba que me juntara con nadie que tuviera que ver con las amistades de mis padres. Entonces como que después naturalmente empieza a aflorar y afloró. Y bueno, y hoy estamos acá. O sea que por un tiempo estuvo como dormido, o estuviste peleado con ese, como decías vos, con ese sentimiento, y después te pudiste reconciliar. Sí, lo de dormido es cierto, pero yo lo entiendo. Vuelvo a decir, es muy difícil para una madre perder a su hija, perder a su yerno y recuperar, porque a mí también me habían secuestrado junto con mi mamá. Entonces, cuando a mí me llevan, claramente le dice mi abuela, pregunta por mi mamá, y a mi abuela le dicen los milicos que me llevaron a mí, me dijeron: no pregunte, porque si no volvemos por él. Entonces,
había un nivel de silencio, si quieres decir de dormido, que no se tocaban estos temas. No se tocaban estos temas en la mesa de mi casa cuando yo era niño. Y hablando, tenía 4 años cuando sucedió la desaparición de mi mamá, la detención de los dos y la desaparición de mi mamá. Entonces, como que no se hablaba de ese tema. Y después lo otro, cuando uno es adolescente, casualmente adolece de un montón de cosas. Y en eso uno, oye, como que era mi reclamo hacia ellos, que claramente después lo entiendo. Porque probablemente esa misma militancia que ellos tenían por un país más justo, más soberano, más libre, es la misma que tengo yo hoy y que por ahí tengo ausencias en mi casa con mis hijos. Entonces es como que ahora lo entiendo, lo entiendo. Cuando uno es padre recién puede entender a sus Totalmente. padres. Es así, pero es así. Ale, hablamos algunas veces en el Off the Record que vos tenés algunos recuerdos de haber estado acá. De hecho, estábamos recorriendo recién algunos lugares. Vos me decías, yo estuve acá, tengo el recuerdo de salir, de pedir, que me dieron de comer, de pedir para ir al baño. Digamos, volver a La Perla, si bien también lo dijimos, has vuelto varias veces. A mí me pasa cuando entro que hay algo, es una cuestión de movimiento de energía. ¿Qué te pasa? A mí me pasó cuando vine por primera vez a La Perla, me pasó no conocer a dónde estaba, cómo estaba, el ingreso, todo eso lo desconocí. Pero cuando entramos a la cuadra y a donde estaban las oficinas, me empecé como así a recordar cosas. No me preguntes por qué, pero hay una partecita mía que entendía dónde estaba, y en un momento cuando vamos a una de las oficinas me estaba acompañando una compañera a mí, haciendo el recorrido, me estaba haciendo un recorrido ella. Yo le dije, yo estuve acá. Y ella me dice, no, Alejandro, vos no estuviste acá, vos estuviste en otro sector de acá de La Perla. Me dice, porque ahí estaban los chicos, decían que había chicos que habían estado en ese lugar. Yo le dije, no, yo estuve acá. Ella me dice, no puede ser porque acá estaban las oficinas de los militares que le daban la bienvenida, vamos a decir, a los detenidos, donde los apaleaban. Entonces me dice, no, acá no podés haber estado vos. No, si yo estuve acá. Y recordaba de que donde yo había estado, en un momento cuando yo me despierto, en una de esas habitaciones, había dos jóvenes. En ese momento para mí eran grandes, yo tenía 4 años. Y yo tenía muchas ganas de ir al baño, de hacer pis. Entonces le pedía que, primero pregunté dónde estaba, me dijeron, estás esa parte, en realidad me la cuentas después, con muchos años de posteridad me la cuenta una compañera, porque se la había contado esta persona que había estado ahí, que era una compañera detenida también. Y le dijo que cuando yo pregunto dónde estoy, esta señora me dice, estás en un jardín. Y yo le digo, no, un jardín no, porque faltan banquitos y mesitas. Entonces me dijeron, ya no recuerdo bien qué me dijeron, pero yo que les pedía que tenía ganas de comer algo, tenía hambre, entonces, y que quería ir al baño. Y me abren una puerta, y yo recuerdo que esa puerta que abrieron estaba en diagonal al baño. Entonces le dije, acá yo estuve. Y después hicieron averiguaciones y efectivamente esta persona que estaba detenida le dijo, no, acá hubo un niño que efectivamente estuvo ahí. Y de ahí como que quedó un poco más claro de que también ahí hubo niños. En este caso era yo el que había estado en la cuadra, digamos, en las oficinas de la cuadra donde estaban durmiendo todos los detenidos. Así que, bueno, eso es un poco, y cuando entré a ver y conocer, y es como que sí me trajo algunos recuerdos, pero yo no recuerdo cuánto tiempo estuve acá en La Perla. Sé que después me devuelven a lo de mi abuela materna, y esto un poquito lo que te dije recién. Mi abuela pregunta por mi mamá y le dicen lo que le dicen, y yo ya ahí el recorrido del silencio doloroso de no saber a dónde estaba mi mamá. El hijo no sabía dónde estaba la madre, claramente los padres, mis abuelos, tampoco, pero ya era una procesión que uno llevaba, ¿no? Que tengo situaciones muy particulares con eso, que las he contado cuando he podido. Yo cuando tenía más o menos unos 8 años,
Tenía la casa de uno de mis mejores amigos que vivía al frente de mi casa, en Villa Libertador vivíamos. Y un día estábamos charlando, estábamos jugando, había llovido, y entonces nos vamos a un lugar adentro de la casa de él. Y había abierto, en el piso había como una madera levantada, y yo le pregunto, ¿qué es eso? Es un sótano, me dice. Entonces nos metimos a jugar allá adentro del sótano, y un sótano, yo no sabía lo que era un sótano. Entonces nos metimos ahí, yo veía que había un montón de cajas, había sillas, mesas incluso, en ese sótano. Bueno, después salimos, y me quedó el sótano, como tal. Entonces, nosotros cuando volví a casa ese día, y pasaron un par de días, y nosotros en mi casa teníamos un armario donde en realidad había alacenas, ¿no? Donde uno guardaba las cosas, la mercadería. Y entre el piso y la alacena había 10 centímetros de distancia, ¿no? Donde empezaba había unas patas. Y a mí me pasaba, a veces yo a la mañana estaba solo en casa porque trabajaban todos en casa, y hasta que venía una chica que me cuidaba, pasaba un tiempito solito, y yo siempre pensé que mi mamá estaba, pero no me podía mirar, no me podía cuidar, no podía porque se la iban a llevar. A nosotros nos había pasado antes otra situación que después la voy a contar. Entonces yo pensaba que mi mamá estaba por ahí, que siempre observándome, escuchándome. Yo tenía como eso adentro. Y me agaché y me acordé del sótano. Y entonces meto la mano por debajo de la alacena, claramente había piso. Y empecé a golpear para ver si estaba hueco. Y golpeaba. Y yo le decía, mami, yo sé que estás ahí y yo estoy bien. Así fueron meses, pensando que mi mamá estaba debajo de esa alacena, escondida. Contaste varias veces, recuerdo también que lo dijiste alguna vez en el Off the Record, te acordás en el momento en el que se lo llevan, pero también lo dijiste por qué pensabas en eso debajo de la alacena, que les había pasado una situación que se tuvieron que esconder. Sí. Mira qué loco, también viendo una película, La vida es bella, una película donde básicamente habla del régimen nazi en Italia, donde un papa está con su niño y claramente lo llevan a los campos de concentración y en un momento el papa ya se los estaban por llevar a todos, lo esconde al niño como una casilla de gas, una cosa así, para tener una idea, es una casilla. Entonces lo mete ahí el niño y él marchaba como que estaba jugando mientras los estaban llevando para matarlo. Inmediatamente me largué a llorar mucho, fuerte, fue algo que no pude controlar. Perdón, y me paso todavía. Y me acordé de una situación, pero la tenía olvidada, la tenía totalmente olvidada. Y esa situación, cuando yo veo esa situación, me acuerdo de que a nosotros nos había pasado que nosotros vivíamos en Villa Regol. Y se ve que vivíamos en una casita muy humilde, con mi mamá, vivíamos en una casita muy humilde, donde estaba rodeado por esos tachos de 200 litros, ¿viste? Que son de aceite. Bueno, es mucho de esos tachos. Para mí era como una chatarra o algo de eso. Entonces, una noche mi mamá me despierta, asustada, yo me despierto también asustado, me levanta, salimos por una ventana y me mete en uno de esos tachos y me dice, vamos a jugar a las escondidas. Yo veía que se habían frenado un montón de autos, que entraba gente, o sea, como de donde nosotros estábamos había como 50 metros hasta llegar a la casa, de la calle a la casa. Y yo veía que estaba entrando gente, mi mamá me saca, me mete adentro de uno de esos tachos y me dice, vamos a jugar a la escondida. Esos señores que vienen ahí no te tienen que encontrar. Así que, Ale, quédate acá. Y yo después te vengo a buscar. Y me metió dentro de ese tacho, y yo me quedé dentro de ese tacho. Me dormí. Y recuerdo que después viene mi mamá, me saca del tacho. Después, eso fue una madrugada. Y era de día, me saca mi madre. Y cuando volvemos a la casa, estaba todo revuelto, cosas rotas, qué sé yo. Y me acordé de esa situación, como una madre
ante un problema reacciona de una manera priorizando la salud hasta psicológica de su hijo. Que no lo tome como, porque tal vez yo me hubiera largado de llorar, o sea, con una desesperación de ello, ¿no? Bueno, eso me trajo recuerdo de esa película, o sea, fue increíble, realmente fue increíble. Realmente que sí. Y no es para volver, pero contabas que cuando sucedió la detención fue cerca del parque. Exactamente. Y el tema del botón que has contado, bueno, para que cuentes a la audiencia de qué se trata. Eso fue, bueno, nosotros, mi mamá tenía una amiga, nosotros, como te digo, vivíamos en Villa Rebol, entonces cruzábamos por el Dante, íbamos hacia Nueva Córdoba, una tarde-noche, pero era en invierno, entonces como que oscurece antes en invierno. Y recuerdo que, bueno, que íbamos caminando y que de repente se se ve que frenan autos, frenadas de auto, mi mamá se asusta, yo me doy vuelta, veo gritos, mi mamá intenta salir corriendo, me va llevando a mí arrastrando, pero nos alcanzan. Cuando nos alcanzan, a mi mamá le empiezan a pegar, claramente yo me largo a llorar, me levantan, mi abuela paterna me había hecho una camperita de color celeste, me acuerdo, con botoncitos marrones. Entonces, lo primero que pasa es cuando a mi mamá la agarran y le pegan, a mi mamá se le cae un sueco, ella usaba suecos porque era peticita mi mamá. Y se le cae, y yo veo que va por unas de las bajadas del Dante, pero que hay mucha barranca, por una de las barrancas del Dante empieza a caer el sueco de ella. Yo observo eso, me agarran a mí, me levantan, y cuando me levantan, salta un botón. A mi mamá la meten en el auto, un auto adelante, a mí me ponen en un auto atrás, prende las luces del auto, mi mamá giró la cabeza, me mira, llorando, gritando, yo veía que le pegaban, llorando, gritando, me mira, yo estaba llorando. Es el último recuerdo que yo tengo de mi mamá. Ella girando la cabeza para ver a dónde me metían a mí. Ella estaba en un auto, yo estaba en otro. Y la preocupación, más allá de toda esa situación mía, era que mi mamá había perdido un sueco y a mí me había saltado el botoncito marrón de mi sapito celeste. Imagínense cómo funciona la cabeza de un niño, ¿no? Que en ese momento de tan terrible, uno, no sé si por autodefensa, busca otra cosa por qué preocupas. Ahora, ya para ir cerrando, y la última, agradecerte por tu tiempo, por compartir con nosotros y con todos y todas las que después puedan ver este video. Hablabas de que pudiste entender que tus viejos luchan por un mundo mejor, que es lo que hacen los militantes y las militantes. Si ella te viera, tal vez crees que te ve como en lo que te convertiste hoy, en un secretario general, más allá del cargo, en un sindicalista, en un militante que lucha por las condiciones de los compañeros y de las compañeras. ¿Cómo crees que se sentiría? Yo creo que tanto mi mamá como mi papá estarían orgullosos de mí, creo. Pero creo que estarían más orgullosos de lo que soy como persona. No es que me estoy tirando flores, sino porque más allá del cargo que uno pueda llegar a ocupar, que es una cuestión circunstancial, claramente, es lo que uno realmente hace. Y yo creo que yo heredé de ellos ese compromiso social por el otro. Desde mis padres eran muy cristianos. Entonces, desde ahí para acá, todo lo que uno tiene que hacer es pensando en el otro, no solamente en uno. Aprendí a pensar en lo colectivo, porque también en un momento, y en estos momentos sobre todo, donde cada uno quiere salvarse, es importantísimo pensar en lo colectivo. Aprender a luchar por las injusticias, que vuelvo a decir,
Como secretario general por ahí tiene una cuestión de mayor visibilidad, pero llevarlo realmente adentro creo que ha sido la mejor herencia que tanto mi mamá como mi papá me han podido dejar. Y mi responsabilidad es poder que mis hijos y mis hijas puedan también entender que el día de mañana, que su papá, las ausencias que tiene, que ellos puedan entender de a qué se debió y ellos y ellas también tener ese mismo compromiso. Ojalá. Gracias. Gracias, Muti. Gracias a vos.